Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal. Continuamos con las lecciones de anatomía y hoy vamos a finalizar el último apartado de artrología, las articulaciones de las extremidades inferiores. Voy a hablaros del siguiente guión: la articulación sacroiliaca y la sínfisis del pubis, que se localizan en el anillo pélvico, la articulación coxofemoral, también llamada cadera, la rodilla, las articulaciones tibio-peroneas superior e inferior, la articulación tibio-tarsiana, más conocida como tobillo, y por último las articulaciones del pie, que la componen las intertarsianas, las tarso-metatarsianas, las intermetatarsianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Antes de empezar, quiero que pulses al botón rojo de aquí abajo y que te suscribas a este canal. Quédate hasta el final para aprender mucho más. Así que, ¡empezamos! Las superficies articulares de la articulación sacroiliaca son las siguientes: la superficie auricular del sacro y la superficie auricular de la porción ilíaca del hueso coxal. Ambas superficies son planas durante la infancia, mientras que en el adulto presentan elevaciones y depresiones irregulares. Los medios de unión son los siguientes elementos: una cápsula articular que se inserta en los márgenes de las superficies articulares tanto del sacro como del hueso ilíaco, el ligamento sacroiliaco ventral, que es un engrosamiento de las partes tanto anterior como inferior de la cápsula articular, el ligamento sacroiliaco interóseo, que es muy voluminoso y forma el principal nexo de unión entre el sacro y la porción ilíaca. Este ligamento ocupa el vacío que existe por arriba y por detrás de esta articulación y se localiza cubierto por el ligamento sacroiliaco dorsal. El ligamento sacroiliaco dorsal, que cubre al ligamento anterior y está formado por varios fascículos conocidos como ligamentos sacroiliacos dorsales largos y los cortos. Los movimientos de la articulación sacroiliaca se reducen principalmente a una rotación en el plano anteroposterior sobre un eje transversal. Asociada a esta rotación existe un ligero grado de traslación o deslizamiento entre el sacro y la porción isquiática del hueso coxal se sitúan los ligamentos pelvitrocantéreos. El ligamento sacrociático mayor, también conocido como sacrotuberal, está unido por una amplia base a las espinas ilíacas posteriores, a los tubérculos transversos inferiores del sacro y al borde lateral de la parte inferior del sacro y de la superior del cóccix. El ligamento sacrociático menor o sacroespinal, que tiene forma triangular y es fino, se inserta a la espina ciática y a los bordes laterales del sacro y del cóccix. La sínfisis del pubis se ubica en la unión de ambos huesos púbicos en la línea media del cuerpo y consiste en una anfiartrosis. Los medios de unión son los siguientes: el ligamento púbico superior, que une ambos huesos púbicos por la parte superior y se extiende hasta ambas espinas púbicas. El ligamento púbico arqueado, que es un arco grueso de fibras que conectan los bordes inferiores de las caras infisarias de los dos huesos púbicos, y el disco interpúbico, que une las superficies articulares de los huesos púbicos, las cuales están recubiertas por una capa de cartílago hialino. Los movimientos consisten en pequeños desplazamientos asociados a las articulaciones sacroiliacas y coxofemorales. Esta articulación interviene durante el parto, en el cual se produce cierta separación de ambos huesos púbicos. La pelvis, como complejo articular, interviene en la transmisión del peso de la cabeza, el tronco y las extremidades superiores a las extremidades inferiores. Durante el embarazo, las articulaciones y los ligamentos pélvicos están relajados y son capaces de realizar movimientos más amplios. Esta relajación hace que el mecanismo de cierre de la articulación sea menos restrictivo y permite una mayor rotación y también mayor modificación del diámetro de la pelvis durante el parto.
La articulación coxofemoral, también conocida mayormente como cadera, es una diartrosis de tipo nartrosis. Las superficies articulares son las siguientes: la cabeza femoral, que es de 2/3 de una esfera de 40 a 50 milímetros de diámetro, y la cavidad cotiloidea o acetábulo, que forma un anillo incompleto. La profundidad del acetábulo está muy incrementada por un anillo fibrocartilaginoso conocido como rodete cotiloideo. Esta articulación presenta como medios de unión varios elementos. La cápsula fibrosa, que es fuerte y densa, se inserta arriba en el borde del acetábulo a 5 o 6 milímetros más allá del rodete cotiloideo y por abajo va rodeando el cuello del fémur hasta insertarse delante de la línea intertrocantérea. Está formada por dos tipos de fibras: las fibras circulares, que componen el ligamento orbicular y que son más profundas y forman un anillo alrededor del cuello del fémur. Y por el otro lado, las fibras longitudinales, que son más numerosas y se sitúan en la parte superior y anterior de la cápsula. La membrana sinovial, que es grande y cubre toda la parte interna de la cápsula. El ligamento iliofemoral, que es triangular y es muy robusto. Está entremezclado con la cápsula. Se inserta en la espina ilíaca anteroinferior y su base en la línea intertrocantérea del fémur. Tiene una rama ascendente y otra rama transversal. El ligamento pubofemoral, que es triangular y tiene una base en el hueso ilíaco. Se inserta en la eminencia iliopectínea, en la rama superior del pubis y en la cresta y en las membranas obturatrices. Por abajo se confunde con la cápsula y la superficie profunda del ligamento iliofemoral. El ligamento isquiofemoral, que se inserta en el isquion hasta la cara posterior del cuello del fémur. El ligamento redondo o de la cabeza del fémur, que es una banda triangular que se inserta en la parte anterosuperior de la fosita de la cabeza del fémur y por abajo se inserta mediante dos bandas, una a cada lado de la escotadura isquiopubiana. El rodete cotiloideo, que es un anillo fibrocartilaginoso unido al borde del acetábulo, aumentando así su cavidad. De ahí pasa la escotadura acetabular constituyendo el ligamento transverso del acetábulo y formando así un círculo completo. Y el ligamento transverso del acetábulo, que es una porción del rodete cotiloideo, pero se diferencia de él en que no posee células cartilaginosas entre sus fibras. La articulación coxofemoral, al tratarse de una anartrosis, puede realizar todo tipo de movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. La articulación de la rodilla es la más grande del cuerpo y es de tipo compuesto. A pesar de ser una sola cavidad articular, desde el punto de vista académico se describen dos articulaciones condilias. Una que hay entre los cóndilos del fémur y los platillos tibiales, y otra en silla de montar entre la rótula y la superficie rotuliana del fémur. Las articulaciones condilias están parcialmente divididas por dos meniscos entre las correspondientes superficies articulares. Las superficies articulares son todas estas: los cóndilos del fémur, que son convexos en sentido transversal y de delante hacia atrás. Las superficies articulares de la tibia, que son los platillos tibiales, que se articulan con las áreas de los cóndilos femorales cubiertas por cartílago hialino, las cuales están separadas por una zona intercondilia. El contorno de las superficies femorales se adapta de forma general a las superficies articulares de la tibia. Y la superficie articular de la rótula, que se adapta a la superficie rotuliana del fémur, cubriendo la superficie anterior de ambos cóndilos femorales. Durante la extensión completa de la rodilla, solo las carillas inferiores rotulianas están en contacto con el fémur.
Los medios de unión están constituidos por todos los siguientes elementos. Una cápsula fibrosa, que es una estructura muy complicada, ya que es insuficiente y está aumentada por fuertes expansiones de los tendones de los músculos que rodean a esta articulación. Por encima de la rótula hay ausencia de cápsula, ya que está ocupada por una bolsa serosa suprarrotuliana que se comunica libremente con la cavidad articular. En la parte posterior de la rodilla, la unión de la cápsula fibrosa a la superficie posterior del cóndilo lateral de la tibia está interrumpido en el lugar donde el popliteo emerge desde dentro de la cápsula. La membrana sinovial de la articulación de la rodilla es la más extensa y compleja del cuerpo. Comienza en el borde superior de la rótula y forma la gran bolsa serosa suprarrotuliana, la cual está cubierta por el cuádriceps femoral en la parte más baja de la cara anterior del fémur. Esta bolsa puede considerarse como una prolongación de la cavidad articular de la rodilla. Por debajo de la rótula, la membrana sinovial está separada del ligamento rotuliano por la almohadilla de grasa infrarrotuliana. A los lados de la articulación de la rodilla, la membrana sinovial se dirige hacia abajo desde el fémur recubriendo la cápsula fibrosa hasta su unión con los meniscos. El ligamento rotuliano es una banda ancha, fuerte, de unos 8 centímetros de largo, que por arriba está unida al vértice, a los bordes adyacentes y a la superficie posterior de la rótula, mientras que por abajo está unida a la parte superior de la tuberosidad de la tibia. Este ligamento se corresponde con la parte central del tendón común del cuádriceps femoral. Cabe destacar la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una inflamación en la inserción del ligamento rotuliano que ocurre en los niños. Se cree que es causada por lesiones pequeñas en la zona de la rodilla debido a sobrecargas repetitivas antes de que la zona haya finalizado su crecimiento. El ligamento popliteo oblicuo, que es una expansión del tendón del semimembranoso cercano a su inserción en la tibia, que se confunde muchas veces con la cápsula fibrosa. El ligamento popliteo arqueado, que es un sistema de fibras capsulares que tiene forma de I. El tronco está unido al peroné, la rama posterior al área intercondilia de la tibia y la rama anterior a la cara lateral del fémur. El ligamento lateral interno, también llamado colateral tibial, que es una banda plana y ancha que está más próxima a la parte posterior que la anterior de la articulación. Por arriba está unido al epicóndilo interno del fémur y por abajo al cóndilo interno y a la superficie medial del cuerpo de la tibia. El ligamento lateral externo o colateral peroneo, que es un cordón fuerte, redondeado y unido por arriba al epicóndilo externo del fémur y por abajo a la cabeza del peroné. Está bastante oculto por el tendón del bíceps femoral, ya que está parcialmente unido a este ligamento. Los ligamentos cruzados, que son muy robustos y se sitúan un poco por detrás del centro de la articulación. Se llaman cruzados porque se cruzan entre sí y reciben el nombre de anterior y posterior según la posición de sus inserciones en la tibia. El ligamento cruzado anterior se une en la parte interna del área intercondilia anterior de la tibia y se dirige hacia atrás y afuera para unirse en la parte posterior de la superficie interna del cóndilo externo del fémur. El ligamento cruzado posterior es más fuerte, pero es más corto y menos oblicuo en su dirección que el cruzado anterior. Se fija en el área intercondilia posterior de la tibia y en la extremidad posterior del menisco lateral. Se dirige hacia arriba, hacia adelante y adentro para insertarse en la superficie lateral del cóndilo interno del fémur. Los meniscos o cartílagos semilunares son dos láminas en forma de media luna que hacen más profundas las superficies del extremo superior de la tibia en su articulación con los cóndilos femorales. El menisco interno es casi semicircular en su forma, es más ancho por detrás que por delante. El extremo anterior está unido al área intercondilia de la tibia por delante del ligamento cruzado anterior, comunicándose sus fibras posteriores con el ligamento transverso o menisco meniscal. El extremo posterior se fija al área intercondilia posterior de la tibia entre las uniones del menisco lateral y el ligamento cruzado posterior. El menisco externo es un anillo casi completo que cubre mayor superficie articular que el menisco interno.
Su extremo anterior se inserta en la eminencia intercondilia de la tibia por detrás y lateralmente al ligamento cruzado anterior. Su extremo posterior se inserta por detrás de la eminencia intercondilia de la tibia. Y por último está el ligamento transverso o ligamento menisco-meniscal. Este conecta el borde anterior convexo del menisco externo con el extremo anterior del menisco interno. El ligamento menisco-meniscal está ausente en el 40% de las personas. Otro apartado relevante que hay que comentar con respecto a la articulación de la rodilla son las bolsas serosas. En la parte anterior de la rodilla hay 4 bolsas serosas. La bolsa prerrotuliana subcutánea, que se interpone entre la parte más baja de la rótula y la piel, la bolsa infrarrotuliana profunda, que se sitúa en la parte superior de la tibia y el ligamento rotuliano, la bolsa infrarrotuliana subcutánea, que se localiza entre la parte más baja de la tuberosidad de la tibia y la piel, y la bolsa suprarrotuliana, que es de gran tamaño porque se sitúa entre la superficie anterior de la parte más baja del fémur. Los movimientos principales de la articulación de la rodilla son los de flexión y extensión. Con respecto a este último movimiento no existe la extensión absoluta, pues en la posición de referencia el miembro inferior ya está en situación de alargamiento máximo. Existe también el movimiento de rotación de la pierna alrededor de su eje longitudinal, y este movimiento solo se puede realizar con la rodilla en flexión. Se puede realizar tanto una rotación interna como una rotación externa. La articulación tibio-peronea superior es aquella que se da entre el cóndilo lateral de la tibia y la cabeza del peroné. Es una articulación plana que pertenece a la osteoartrosis de tipo artrodia. Sus medios de unión consisten en una cápsula fibrosa que se inserta en los bordes de las carillas articulares de la tibia y el peroné y es mucho más gruesa por delante que por detrás. El ligamento anterior, que consiste en 2 o 3 bandas lisas que se dirigen oblicuamente hacia arriba desde la cara anterior de la cabeza del peroné hasta la cara anterior del cóndilo externo de la tibia, y el ligamento posterior, que es una banda muy gruesa que se dirige oblicuamente hacia arriba desde la parte dorsal de la cabeza del peroné hasta la parte lateral del cóndilo externo de la tibia. La articulación tibio-peronea inferior es aquella que se da entre la superficie rugosa convexa de la cara interna del extremo inferior del peroné y la superficie rugosa cóncava de la escotadura peronea de la tibia. Los medios de unión son los siguientes. El ligamento peroneo tibial anterior, que es una banda aplanada que se extiende oblicuamente entre los bordes adyacentes de la tibia y el peroné. El ligamento peroneo tibial posterior, que es más fuerte y tiene una disposición parecida que la anterior, pero por la cara posterior. Su porción más baja y profunda forma el ligamento transverso inferior. Y el ligamento interóseo, que se continúa por arriba con la membrana interósea. Dispone de numerosas bandas cortas y fuertes que pasan entre las superficies rugosas adyacentes de la tibia y el peroné. Es el principal nexo de unión entre los extremos inferiores de los huesos. Los movimientos de la articulación tibio-peronea inferior se reducen a una ligera rotación del peroné cuando el tobillo está en posición de flexión dorsal. Cabe destacar otro elemento entre la tibia y el peroné, que es la membrana interósea, que une los bordes interóseos de estos dos huesos. La articulación tibio-tarsiana, conocida más como tobillo, es una diartrosis de tipo uniaxial que se clasifica como trocleartrosis. El extremo inferior de la tibia y su maleolo, el maleolo peroneo y el ligamento tibio-peroneo transverso inferior
forman un profundo hueco en el que encaja el cuerpo del astrágalo. Esta articulación parece anatómicamente una bisagra simple denominada en general uniaxial, pero el eje de rotación es dinámico y adopta una serie de posiciones diferentes durante los cambios de dorsiflexión plantar. Las superficies articulares están cubiertas por cartílago hialino y están constituidas principalmente por la superficie troclear del astrágalo y la superficie articular inferior de la tibia. La superficie articular del maleolo interno está restringida a la parte superior de la cara interna del astrágalo. La articulación tibio-tarsiana dispone de diversos medios de unión. Una cápsula fibrosa que rodea la articulación insertándose en los bordes de las superficies de la tibia y maleolos y por abajo en el astrágalo. La membrana sinovial que tapiza la superficie interna de la cápsula fibrosa y la cavidad articular. El ligamento lateral interno o deltoideo, que es una banda triangular, se inserta por arriba en los bordes anterior y posterior del maleolo interno. Dispone de fibras superficiales y profundas que se insertan en el escafoides, las fibras tibioescafoideas, y en el astrágalo, las fibras tibioestragalinas posteriores y anteriores. El ligamento lateral externo, que está compuesto a su vez por tres ligamentos: el ligamento peroneo-estragalino anterior, que va desde el borde anterior del maleolo peroneo hasta el astrágalo; el ligamento peroneo-estragalino posterior, que se inserta en el maleolo peroneo y en la apófisis posterior del astrágalo; y el ligamento peroneo-calcáneo. El ligamento fibulotalo-calcáneo lateral, que está compuesto por un fascículo superior, un fascículo inferior, que constituyen ambos el ligamento talofibular anterior; el ligamento calcáneo fibular y fibras arciformes del complejo ligamentoso fibulotalo-calcáneo. El ligamento anterior, que une en dirección oblicua el margen anterior de la superficie tibial y el astrágalo; y por último, el ligamento posterior, que está formado por fibras de origen tibial y peroneo que convergen hacia el tubérculo posterointerno del astrágalo. El pie forma con la pierna un ángulo recto cuando el cuerpo está en posición erecta. Los principales movimientos de la articulación tibio-tarsiana son los de flexión dorsal, o simplemente conocido como flexión, y flexión plantar, también conocido como extensión. Cuando el pie está en flexión plantar, el tobillo también puede realizar ligeros movimientos de deslizamiento lateral, rotación, abducción y aducción. Las articulaciones que se localizan en el pie se pueden clasificar como intertarsianas, tarsometatarsianas, intermetatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. Las articulaciones intertarsianas están compuestas por todas las siguientes. Existen dos articulaciones entre el calcáneo y el astrágalo, una anterior y otra posterior. Ambas forman una sola unidad funcional. Estas articulaciones se denominan subastragalina o calcáneo-estragalina, que es la posterior, y astrágalo-calcáneo-escafoidea o astrágalo-calcáneo-navicular, que es la anterior. Entre el calcáneo y el cuboides está la articulación calcáneo-cuboidea. Entre el escafoides y los tres huesos cuneiformes está la articulación cúneo-escafoidea. Entre el cuboides y el escafoides está la articulación cuboideo-escafoidea. Entre los tres huesos cuneiformes está la articulación intercuneiforme. Entre el cuboides y los tres huesos cuneiformes está la articulación cúneo-cuboidea. La articulación subastragalina o calcáneo-estragalina dispone de todos estos medios de unión. Una cápsula fibrosa que envuelve la articulación y consta en su mayor parte de fibras cortas. Se encuentra revestida por una membrana sinovial. El ligamento calcáneo-estragalino externo, que es un fascículo corto y aplanado que se inserta en la apófisis externa del astrágalo y en la cara externa del calcáneo. El ligamento calcáneo-estragalino interno, que une el tubérculo interno del astrágalo y la superficie interna del calcáneo.
el ligamento calcáneo estragalino interóseo, que es una banda ancha y aplanada que se dirige transversalmente entre ambos huesos, y el ligamento cervical, que une la cara craneal del calcáneo y la cara inferior y lateral del astrágalo. La articulación astrágalo-calcáneo-escafoidea es una articulación multiaxial que pertenece al tipo de la artrodia. En ella, la cabeza redondeada del astrágalo se introduce en una compleja concavidad formada por la cara posterior del escafoides y las carillas anterior y medial del calcáneo. Los medios de unión consisten en una cápsula fibrosa que está imperfectamente desarrollada, salvo en la cara posterior, el ligamento astrágalo-escafoideo, que es una banda ancha y delgada que une el cuello del astrágalo a la cara dorsal del escafoides, y el ligamento calcáneo-escafoideo plantar, que es el ligamento plantar de esta articulación, mientras que la parte calcáneo-escafoidea del ligamento bifurcado es el ligamento lateral. Tanto la articulación subastragalina como la astrágalo-calcáneo-escafoidea realizan un considerable grado de deslizamiento y rotación, pero los principales movimientos que desempeñan como unidad funcional son los de inversión y eversión. Llamamos inversión cuando la planta del pie mira hacia adentro y eversión cuando la planta del pie mira hacia afuera. La articulación calcáneo-cuboidea está detrás del quinto metatarsiano entre los huesos calcáneo y cuboides. Como medios de unión presenta una cápsula fibrosa que es ligeramente engrosada por la parte dorsal. El ligamento bifurcado, que es una banda robusta que se inserta en la parte superior del calcáneo. Por delante se bifurca en el ligamento calcáneo-cuboideo y el ligamento calcáneo-escafoideo. El ligamento plantar, que es el más largo de los ligamentos tarsianos y se inserta atrás en la cara plantar del calcáneo y en la cara plantar del cuboides, y se continúa hasta las bases de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto. Y por último, el ligamento calcáneo-cuboideo plantar o ligamento plantar corto. Este es un ligamento corto y resistente, que se inserta en el tubérculo anterior del calcáneo y en la cara plantar del cuboides. Los movimientos de esta articulación consisten en pequeños deslizamientos con rotación conjunta de los huesos, sobre todo cuando se produce una inversión o eversión del pie. Otras articulaciones intertarsianas son las siguientes: la articulación cúneo-escafoidea, en la que el escafoides se articula por delante con los tres huesos cuneiformes. Como medios de unión presenta una cápsula articular y los ligamentos dorsales, plantares e interóseos. Entre el cuboides y el escafoides está la articulación cuboideo-escafoidea. Esta presenta como medios de unión la cápsula articular y los ligamentos dorsales, plantares e interóseo. En la articulación intercuneiforme, o sea, entre los tres cuneiformes, y en la articulación cúneo-cuboidea, en la que hay entre el cuboides y los cuneiformes, se hallan estos medios de unión, una cápsula articular y los ligamentos dorsales, plantares e interóseo. Todas estas cuatro articulaciones realizan movimientos limitados a un ligero deslizamiento y rotación de los huesos entre sí mismos. Las articulaciones tarso-metatarsianas son articulaciones sinoviales con superficies planas, donde los metatarsianos se articulan con los huesos de la hilera distal del tarso, es decir, con los cuneiformes y el cuboides. Como medios de unión presentan una cápsula articular que es común para las articulaciones segunda a quinta, mientras que para la articulación primera es una cápsula independiente. Los ligamentos dorsales, que son bandas fuertes y anchas, los ligamentos plantares, que son bandas longitudinales y oblicuas, y los ligamentos cúneo-metatarsianos interóseos. Los movimientos se limitan a pequeños deslizamientos entre huesos para las articulaciones segunda a quinta, pero la articulación entre el cuneiforme interno con el primer metatarsiano puede realizar movimientos de flexión, extensión y rotación. En las articulaciones intermetatarsianas, la base del primer metatarsiano no está unida con la del segundo por ningún ligamento, mientras que las bases de los metatarsianos segundo, tercero, cuarto y quinto están unidos por ligamentos dorsales, plantares e interóseos. Los movimientos se reducen a pequeños deslizamientos cuando la parte anterior del pie soporta el peso.
Las articulaciones metatarsofalángicas son articulaciones sinoviales donde los extremos distales de los metatarsianos convexos encajan unas superficies cóncavas poco profundas de las falanges. Como medios de unión presenta los siguientes elementos: cápsulas fibrosas que rodean las articulaciones y están insertadas en los bordes de las superficies articulares. Los ligamentos plantares, que son estructuras densas, gruesas y fibrosas que se insertan en la zona plantar. Los ligamentos metatarsianos transversos profundos, que son 4 bandas aplanadas, anchas y cortas que unen los ligamentos plantares. Y los ligamentos laterales, que son 2 cordones fuertes y redondeados situados a ambos lados de las articulaciones. Los movimientos posibles que pueden realizar son flexión, extensión, aducción, que está asociada a la flexión, y abducción, que está asociada a la extensión. Otros movimientos accesorios son los de deslizamiento y rotación de las falanges alrededor de su eje longitudinal. Las articulaciones interfalángicas son articulaciones trocleares. Cada una tiene una cápsula articular y 2 ligamentos laterales. Los únicos movimientos posibles de las articulaciones de los dedos son los de flexión y extensión. Hemos terminado con esta lección. Espero que hayas aprendido lo suficiente y que te haya aportado un gran valor. Si es así, dale me gusta a este vídeo, compártelo con tus amigos, deja aquí abajo algún comentario y suscríbete a este canal para que cada día seamos muchos más. Me despido de vosotros, pero nos veremos en próximos vídeos.